Comenzar con un análisis exploratorio de datos en biomedicina es, en esencia, permitir que los datos nos cuenten su propia historia antes de intentar imponerles cualquier modelo matemático complejo. Para dominar el EDA, utilizaremos 3 conjuntos de datos emblemáticos que ofrecen lecciones pedagógicas únicas. Con el dataset de diabetes en indios PIMA, aprenderemos a detectar valores ausentes ocultos bajo ceros fisiológicamente imposibles. El de la clínica de Cleveland nos permitirá interpretar variables mixtas y valores atípicos con peso clínico real. Finalmente, la demo de Mimic 3 nos enfrentará a la complejidad de los cuidados intensivos, donde la estructura temporal y las ausencias irregulares exigen un profundo conocimiento del dominio biomédico para extraer conclusiones seguras antes de cualquier modelado. Para que nuestro análisis sea reproducible y sólido, el primer paso es preparar nuestra mesa de trabajo digital configurando un entorno de Python especializado en ciencia de datos. Comenzamos importando Pandas y NumPy, que serán nuestros motores para la manipulación y el cálculo numérico, seguidos de Seaborn y Matplotlib para transformar filas de datos en evidencia visual clara. También integramos herramientas de SciPy y Scikit-learn, esenciales para realizar pruebas estadísticas y preprocesar la información mediante la normalización de variables o la imputación de datos faltantes. Más allá de la lógica, establecemos una estética global con rejillas limpias y una resolución adecuada, asegurando que cada gráfico que generemos no solo sea técnicamente correcto, sino también fácil de interpretar en un contexto clínico. Esta infraestructura inicial es lo que garantiza que, al avanzar en el análisis, podamos concentrarnos totalmente en los hallazgos biológicos sin preocuparnos por fallos técnicos o inconsistencias en la presentación de nuestros resultados. Una vez configurado nuestro entorno, procedemos a la fase crítica de la ingesta de datos, donde importamos la información clínica de pacientes con diabetes para convertirla en un objeto de análisis estructurado. A través de Pandas, podemos cargar este conjunto de datos directamente desde un repositorio remoto o un archivo local, definiendo manualmente los nombres de las columnas para asegurar que cada variable, como los niveles de glucosa, la presión arterial o el índice de masa corporal, esté correctamente identificada desde el inicio. Al ejecutar estas líneas, no solo estamos abriendo un archivo, sino que estamos creando una matriz biomédica, donde cada fila representa la historia clínica de un individuo y cada columna un biomarcador específico. Verificar inmediatamente la forma del dataframe y el listado de sus variables es un paso de control de calidad esencial, ya que nos permite confirmar que la integridad de la muestra se ha mantenido durante la transferencia y que tenemos ante nosotros la estructura exacta necesaria para comenzar nuestro diagnóstico estadístico. Llegamos a la inspección inicial, el equivalente a la toma de signos vitales de nuestro conjunto de datos antes de cualquier intervención profunda. Comenzamos validando la forma del dataset para confirmar que el número de registros y variables coincide con lo esperado en el protocolo de estudio, asegurándonos de que cada columna sea del tipo de dato correcto, ya sea numérico para mediciones fisiológicas o categórico para diagnósticos. Visualizar las primeras 5 filas nos ofrece una ventana rápida a la estructura real de la información, pero es en el resumen estadístico donde realmente empezamos a entender el comportamiento de la muestra. Aquí, métricas como la media, la desviación estándar y los cuartiles nos revelan de inmediato la dispersión y los rangos de normalidad de cada biomarcador. Este paso no es solo una rutina de programación, sino un ejercicio de vigilancia epidemiológica que nos permite detectar incoherencias o valores extremos que podrían sesgar nuestro análisis, estableciendo una base de confianza necesaria para cualquier inferencia clínica posterior. Un aspecto crítico en la fase inicial del análisis es la detección de ceros que resultan fisiológicamente imposibles, los cuales actúan como una patología de datos derivada de sistemas clínicos antiguos. En biomarcadores clave como la glucosa, la presión arterial, la insulina o el índice de masa corporal, un valor de cero no representa una medición real, sino un marcador de ausencia de información que, de no corregirse, provocaría sesgos algorítmicos catastróficos. El diagnóstico del sistema nos revela que casi la mitad de los registros de insulina y un tercio de los de grosor de piel están afectados por este fenómeno, lo que invalida cualquier intento de calcular promedios de forma directa. Ante este peligro clínico, el protocolo de intervención exige el reemplazo inmediato de estos ceros por valores nulos o NaN, asegurando que el software reconozca formalmente el vacío de información y permitiendo así un procesamiento estadístico honesto que preserve la integridad de los resultados biológicos. En esta etapa fundamental de limpieza, aplicamos un criterio clínico para corregir inconsistencias que podrían invalidar cualquier conclusión estadística. La presencia de ceros en variables donde su existencia es fisiológicamente imposible. No podemos aceptar niveles de glucosa, presión arterial o índice de masa corporal iguales a 0 en un paciente vivo, por lo que identificamos estos valores no como mediciones reales, sino como errores de captura o datos faltantes enmascarados. Mediante este script, cuantificamos primero el impacto de estos ceros inválidos para entender la magnitud del sesgo potencial, y posteriormente, los reemplazamos por valores nulos, o NaN. Este procedimiento es vital, ya que permite que nuestras herramientas de análisis reconozcan formalmente la ausencia de información en lugar de promediar valores erróneos que distorsionarían la media y la desviación estándar de la población. Al finalizar, verificamos la nueva estructura de datos, asegurando que nuestra matriz de trabajo sea ahora un reflejo honesto y biológicamente coherente de la realidad de los pacientes estudiados. La visualización del mapa de calor para la ausencia de datos es un paso diagnóstico crucial que nos permite identificar de un solo vistazo la estructura y el patrón de la información perdida en nuestra muestra.
Al transformar la presencia o ausencia de valores en una matriz binaria y proyectarla en un panel, podemos discernir rápidamente si los datos faltantes ocurren de forma aleatoria o si existe un sesgo sistemático, como fallos en equipos de medición específicos o abandono de pacientes en etapas críticas del estudio. Esta técnica nos ayuda a decidir la mejor estrategia de imputación o si, por el contrario, la cantidad de huecos en una variable compromete su validez para el análisis final. En lugar de limitarnos a una cifra porcentual fría, este enfoque visual nos otorga una perspectiva espacial sobre la integridad de la base de datos, asegurando que cualquier tratamiento posterior de la información se base en una comprensión profunda de las debilidades reales del conjunto de datos clínico. En el panel derecho, complementamos el análisis visual con una métrica cuantitativa directa: el porcentaje de valores faltantes por cada variable biomédica. Al calcular la media de nulidad y ordenarla de forma ascendente, establecemos una jerarquía de integridad que nos permite priorizar qué biomarcadores requieren mayor atención o precaución en su interpretación. El uso de un código de colores semafórico, donde los tonos cálidos advierten sobre niveles críticos de ausencia, y la inclusión de un umbral del 20%, funcionan como un sistema de alerta temprana para la toma de decisiones metodológicas. Este gráfico de barras horizontales no es solo una representación estadística, sino una herramienta de control de calidad clínica que define si una variable tiene la robustez suficiente para ser incluida en modelos predictivos, o si la pérdida de información es tan severa que compromete la representatividad de la muestra original. Al finalizar esta comparativa, poseemos una visión completa, tanto espacial como numérica, de las debilidades de nuestra base de datos antes de proceder a cualquier fase de imputación. Finalmente, culminamos nuestra fase de visualización, añadiendo anotaciones directas que eliminan cualquier ambigüedad en la lectura de los datos. Al iterar sobre cada barra y colocar el valor porcentual exacto a su lado, transformamos una tendencia visual en una cifra precisa para el informe clínico, facilitando la toma de decisiones rápidas sin necesidad de interpolar valores en el eje. Complementamos esto con un título maestro que contextualiza el origen de la muestra, y aplicamos un ajuste de diseño para asegurar que ningún elemento quede recortado fuera del lienzo. La exportación final en alta resolución no es solo un trámite técnico, sino la generación de una evidencia científica reproducible que documenta con total transparencia el estado de integridad de nuestra base de datos. Con esta figura lista, cerramos el diagnóstico de calidad y estamos técnicamente preparados para avanzar hacia las etapas de imputación y modelado con una comprensión absoluta de las limitaciones iniciales de nuestra información biomédica. El escaneo visual de valores faltantes nos revela una radiografía crítica sobre la integridad de nuestra base de datos, permitiéndonos distinguir entre simples omisiones aleatorias y sesgos estructurales de gran escala. En el panel izquierdo, el mapa de calor proyecta la distribución espacial de la ausencia, donde las franjas amarillas actúan como señales de alerta sobre bloques enteros de información perdida en ciertos pacientes o biomarcadores específicos. Esta visión cualitativa se complementa con la métrica de severidad a la derecha, donde observamos que variables como la insulina presentan una tasa de ausencia cercana al 50%, superando con creces nuestro umbral de peligro establecido. Tal como indica la nota clínica, esta magnitud de pérdida de datos prohíbe cualquier intento de imputación automática inmediata, obligándonos a realizar una investigación causal profunda para entender por qué falta esa información antes de decidir si el biomarcador es aún viable para el análisis. Esta transparencia en el diagnóstico de calidad es lo que separa una simple manipulación de datos de una verdadera investigación biomédica con rigor científico, asegurando que nuestras conclusiones finales no se construyan sobre cimientos de información inexistente. Para profundizar en el diagnóstico de la calidad de nuestros datos, aplicamos una prueba de correlación biserial puntual que nos permite determinar si la ausencia de información está vinculada directamente con el diagnóstico del paciente. Esta técnica estadística es fundamental para distinguir si estamos ante datos faltantes de forma completamente aleatoria o si, por el contrario, existe un sesgo clínico donde la probabilidad de que falte un dato, como la insulina o el grosor de la piel, dependa de si el paciente es positivo o negativo para diabetes. Al analizar el coeficiente de correlación y su respectivo p-valor, podemos identificar patrones de significancia estadística que nos alerten sobre mecanismos de pérdida de datos no aleatorios, lo cual invalidaría cualquier intento de imputación simple. Este script transforma la ausencia en una variable analizable por derecho propio, garantizando que entendamos la estructura del error antes de proceder con el modelado, y asegurando que la falta de registros no oculte una realidad clínica que podría sesgar drásticamente nuestras predicciones finales. El análisis de los mecanismos de ausencia nos permite comprender que la falta de niveles de insulina no es un error técnico fortuito, sino un fenómeno condicionado por variables clínicas y económicas externas. Estamos ante un mecanismo de tipo MAR, o Missing at Random, donde la probabilidad de que se realice la medición depende directamente del pronóstico y la gravedad del paciente. A mayor complejidad del cuadro clínico, mayor es la probabilidad de que el médico solicite este test específico a pesar de su costo. El hallazgo de una correlación estadística tan estrecha entre la ausencia del dato y un diagnóstico positivo confirma que el vacío de información posee un valor predictivo propio que no puede ser ignorado. Por ello, existe una contraindicación absoluta para el uso de imputaciones simples, como la media, ya que esto diluiría la señal clínica real e introduciría sesgos graves en nuestras conclusiones. En su lugar, el contexto exige una imputación robusta que respete la naturaleza no aleatoria de estos huecos, asegurando que el modelo final reconozca que el dato que falta es, en sí mismo, un reflejo de la toma de decisiones médicas en el entorno hospitalario. Tras limpiar los datos de ceros imposibles, entramos en la fase de análisis univariante para examinar la morfología de cada biomarcador de forma individual.
Mediante la generación de histogramas combinados con curvas de densidad kernel, podemos visualizar no solo el rango y la frecuencia de valores como la glucosa o el índice de masa corporal, sino también identificar desviaciones críticas de la normalidad a través del cálculo de la simetría o skewness. La inclusión de líneas de referencia para la media y la mediana es vital en este contexto clínico, ya que una separación marcada entre ambas nos alerta sobre distribuciones sesgadas donde unos pocos pacientes con valores extremos podrían estar distorsionando el promedio poblacional. Este escaneo sistemático de las variables continuas nos permite determinar qué biomarcadores requieren transformaciones matemáticas previas al modelado, y nos ofrece una comprensión cuantitativa de la variabilidad biológica presente en nuestra muestra, asegurando que cualquier hallazgo posterior esté fundamentado en la verdadera distribución estadística de los datos. Para concluir con el análisis univariante, realizamos un ajuste final en nuestra rejilla de visualización para asegurar que la presentación de los resultados sea profesional y libre de distracciones visuales. Al ocultar el octavo panel, que permanece vacío debido al número impar de variables analizadas, optimizamos el espacio y permitimos que la audiencia se concentre exclusivamente en las 7 distribuciones biomédicas clave. Aplicamos un diseño compacto mediante Type/layout para evitar el solapamiento de etiquetas y exportamos la figura en alta resolución, garantizando que cada detalle de la simetría y las medidas de tendencia central sea legible para una audiencia de investigación clínica. Este paso, aunque técnico, es fundamental en la curaduría de datos, ya que transforma un proceso de exploración interna en un entregable estructurado y listo para ser integrado en el informe final de nuestra práctica de análisis exploratorio en biomedicina. Para validar formalmente la estructura de nuestras variables biomédicas, aplicamos el test de normalidad de Shapiro-Wilk, que nos permite determinar con rigor estadístico si cada indicador sigue una distribución gaussiana. Dado que estamos analizando múltiples biomarcadores simultáneamente, es imperativo aplicar la corrección de Bonferroni sobre los p-valores crudos para mitigar el riesgo de falsos positivos derivados del problema de comparaciones múltiples, ajustando nuestra exigencia de significancia de forma proporcional al número de variables testeadas. Al observar el dataframe de resultados, no solo evaluamos si la hipótesis nula de normalidad se mantiene, sino que cruzamos esta información con métricas de asimetría y kurtosis para entender la dirección y magnitud de cualquier desviación patológica en los datos. Este diagnóstico es el que dicta qué tipo de pruebas estadísticas podremos realizar más adelante. Si los datos son normales, optaremos por métodos paramétricos. De lo contrario, nos inclinaremos hacia técnicas no paramétricas más robustas. Realizar esta validación antes de cualquier inferencia asegura que nuestras conclusiones clínicas no dependan de supuestos matemáticos erróneos, sino de la naturaleza real y verificada de la muestra. Tras aplicar el test de Shapiro-Wilk, la monitorización univariante nos revela una alerta de sistema crítica. Ninguna de las variables clave sigue una distribución normal, lo que invalida de inmediato el uso de estadísticas paramétricas tradicionales como la media y la desviación estándar para este conjunto de datos. Observamos asimetrías severas, especialmente en la insulina con un sesgo positivo pronunciado, donde la mayoría de los pacientes se concentran en valores bajos mientras que unos pocos extremos desplazan la curva hacia la derecha. Esta realidad diagnóstica nos dicta una prescripción clínica obligatoria para el resto del análisis. Debemos migrar hacia el uso de estadísticos robustos, priorizando la mediana y el rango intercuartílico para describir la muestra. Ignorar esta falta de normalidad y proceder con modelos lineales estándar conduciría a interpretaciones erróneas de la fisiopatología estudiada. Por tanto, nuestro pipeline de ciencia de datos queda ahora configurado para emplear métodos no paramétricos que respeten la verdadera arquitectura y variabilidad de estos indicadores biomédicos.